Buenas tardes, yo soy Rodríguez Velasco Franco Emiliano del Instituto Politécnico Nacional del CECIT 7 Cuauhtémoc, en la carrera de Sistemas Automotrices. En esta ocasión veremos los diferentes sistemas que comprenden un automóvil, como el sistema de arranque, el motor de combustión interna y ciclo Otto, el sistema de inyección de combustible MPFI, el sistema de encendido por platino, el sistema de lubricación, el sistema de enfriamiento por líquido y el sistema de carga. El sistema de arranque. Desde los primeros motores de combustión interna a gasolina surgió un problema: cómo dar impulso al cigüeñal para que el motor pueda encender. Esto era realizado con una manivela, la cual se hacía girar hasta alcanzar el impulso necesario para generar la chispa. Esto cambió con la invención del motor de arranque, que ahora es accionado con un solo botón o el giro de una llave en el switch montado en el timón. Ese motor de arranque basa su funcionamiento en la ley de cargas magnéticas. El motor de arranque o arrancador puede consumir grandes cantidades de corriente eléctrica. El motor de arranque o arrancador puede consumir grandes cantidades de corriente eléctrica para transformarla en energía mecánica y producir los primeros giros del cigüeñal. Además, vence las grandes resistencias que presenta la mezcla al comprimirse en el interior de la cámara de combustión. Una batería de 12 voltios completa para que el arrancador, motor de arranque, proceda a ejercer su movimiento giratorio. Motor de arranque. Es el dispositivo que se encarga de modificar la energía eléctrica en energía mecánica para proveer al cigüeñal de sus primeros impulsos, lo que conlleva el funcionamiento del motor de combustión interna. Esa capacidad de este motor eléctrico se lleva a cabo gracias a la corriente continua mediante imanes de tamaño reducido, según el principio de inducción. Dichos elementos que están unidos a un piñón que acciona al volante de inercia del motor. Cables. Son los elementos que conducen la corriente eléctrica desde la batería de acumuladores hacia todos los componentes del sistema. Además, son los que unen y conectan el circuito de arranque. Cremallera o sector dentado, también denominada corona dentada, que va montada en el volante de inercia del motor. Gira solidaria junto con este último, pero su principal función es permitir que se engrane correctamente el piñón del motor de arranque con este sector dentado, para así generar los primeros giros del motor al momento de arrancar el vehículo. El motor de arranque está formado por una carcasa que se divide en tres partes: un bendix, una armadura y un embobinado llamado campos, un portacarbones, un solenoide y una palanca de desacople. Motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un motor en el que se quema un combustible en un espacio confinado llamado cámara de combustión. Esta reacción exotérmica de un combustible con un oxidante crea gases de alta temperatura y presión que pueden expandirse. Cámara de combustión. Este es el cilindro que normalmente se halla cerrado, al igual que fijado en uno de sus lados. Dentro de este cilindro, el pistón realiza la función de deslizarse con presión respecto a su espacio, donde la amplitud en cuanto al volumen del espacio de la separación entre la cámara de combustión y la parte interna del pistón dependerá de la posición en que se encuentre el pistón, si bien sea hacia adentro o hacia afuera del cilindro. La parte externa del pistón debe estar sujetada al cigüeñal a través de la biela. Esta sujeción permite que el movimiento oscilatorio generado pase a ser un movimiento rectilíneo del pistón. Culata. De las partes de un motor de combustión interna, la denominada culata se identifica como la zona superior del motor. Esta también es conocida con el nombre de tapa de cilindros. La fabricación de la culata consta con una pared doble con la que se hace posible que circule el refrigerante, que es un líquido especial de enfriamiento del motor. Por medio de la culata se cierran los cilindros en su extremo superior, además de que se colocan las piezas siguientes: válvula de admisión, el árbol de levas, las bujías únicamente si el motor es impulsado por gasolina, el conducto de admisión de aire, la válvula de escape, los conductores de escape, el conducto de admisión de combustible. La culata tiene la responsabilidad de soportar todas las explosiones que se generan en el interior de cada cilindro. Este es el motivo por el que se debe fijar con el uso de tornillos al bloque del motor. Para realizar un sellado completo hermético entre el motor y la culata, se adiciona una junta de culata. El material utilizado para la fabricación de la culata suele ser hierro fundido, al igual que el aluminio. Si no, también puede ser una aleación que sea ligera, ya que son materiales que permiten un fácil y acelerado enfriamiento.
aparte de soportar elevadas presiones internas, que es lo más importante. Biela. Esta parte de un motor de combustión interna es la más importante. Su estratégica forma y ubicación permite que sea conectado tanto el pistón como el cigüeñal. Al ser su ubicación dificultosa para mantenimiento y lubricación, debe garantizarse que sea una pieza que ofrezca óptima seguridad y extrema calidad. Su fabricación se realiza calentando el material que la compone y luego le dan la forma a través de golpes, que es más comúnmente conocido como forjar. Esta pieza tiene forma de uno, por eso lo riguroso del estándar de solidez y resistencia que debe tener. En el funcionamiento del motor, la biela debe traspasar toda presión producida por el efecto de los gases hacia el pistón, y éste a su vez lo transfiere al cigüeñal. La biela debe garantizar que el movimiento repetitivo hacia arriba y hacia abajo se convierta en un movimiento circular constante. Bloque. Al bloque del motor se le conoce igualmente con el nombre de bloque de cilindros. Su fabricación consta del vacío de una pieza sólida y uniforme, bien sea del material de hierro o también de aluminio. En la parte interna de este se hallan los cilindros, junto a la pieza que sujeta el cigüeñal. A su vez, en el interior de cada uno de los cilindros se ubican los pistones. Realizando su movimiento repetitivo de subir y bajar por medio del soporte de las bielas. Cárter. El cárter es la pieza base de las partes de un motor de combustión interna. Es la encargada de soportar todo el conjunto de piezas del motor. La misma es la base que sella el área inferior del motor, donde a la vez cumple con la ayuda de ser el depósito de alojamiento del aceite. Al contener este aceite en constante movimiento caliente, le permite enfriarlo al recibirlo. El material para su fabricación es normalmente aleaciones de metal, aluminio o en su defecto chapa de acero, siendo las aleaciones de aluminio las mejores a la hora de otorgar el enfriamiento tan necesario. El cárter además proporciona el beneficio de resguardar y amparar el motor del ingreso de los agentes externos como el polvo, agua o cualquier otro degradante, certificando los requisitos de protección que impidan o afecten el funcionamiento interno. Este se instala de manera similar a la pieza de la culata, es decir, que se sujeta al bloque por medio del uso de una serie de tornillos. También se le adiciona una pieza denominada junta estanca, que es la encargada de realizar y mantener el sello en su instalación. Para lo que se refiere al cambio de aceite de su interior, el cárter dispone en su parte baja de una abertura cerrada por medio de un tapón, el cual se remueve para ejecutar el cambio y se vuelve a colocar para el llenado del nuevo lubricante. Árbol de levas. En el árbol de levas, su constitución la conforma una sucesión de piezas que reciben el nombre de levas. Estas son de diferentes dimensiones y estructuras, siendo usualmente ovoides. Cada una de las piezas debe cumplir la garantía de que el motor se mantenga en correcta marcha, al igual que se genere el estimado necesario de las revoluciones exigidas para que la velocidad requerida se ejecute. Todo esto quiere decir que el árbol de levas tiene como objetivo primordial mantener y garantizar que las válvulas de abertura y cerrado se ejecuten correctamente y en el tiempo establecido. Válvulas. Estas representan una de las piezas claves referente a las partes de un motor de combustión interna. Cada una de las válvulas tiene la responsabilidad de permitir que los gases pasen hacia el cilindro, debido a que en su funcionamiento deben soportar elevadas temperaturas. Para la elaboración de las mismas utilizan acero o hasta titanio, otorgándoles además la rigidez necesaria. El desempeño que posee el vehículo es determinado por la cantidad de válvulas que se le adapten, teniendo gran influencia la ubicación en que se instalen. Pistones. Como se mencionó anteriormente, los pistones son las piezas que se encuentran en el interior del cilindro, siendo las que deben cumplir la función de transferir la fuerza de los gases generados productos de la combustión a la biela. Luego, esta a su vez la entrega al cigüeñal. Cada uno de los pistones consta de las siguientes partes. Cabeza. Es el extremo de arriba del pistón, el cual se halla manteniéndose en constante unión al fluido. Cielo. Es la parte de arriba perteneciente a la cabeza del pistón. Perno. Es la parte del pistón que realiza la acción de sujeción a la biela. Faldas. Es la parte del pistón que realiza la acción del movimiento en la parte interna del cilindro. Cilindros. Corresponden a las piezas que llevan en su interior los pistones. Para su fabricación se utilizan elementos que producen solidez y durabilidad,
debido a lo que por su funcionamiento deben soportar. Recordando que los cilindros tienen en su interior los pistones e igualmente las válvulas, donde se produce la combustión para el funcionamiento del motor. En el mercado automotor se encuentran autos que en su diseño tienen varios cilindros, alcanzando una cantidad que parte desde 1 a 14. Cigüeñal. Su estructura y función es la que permite el aguante de las energías y potencias generadas por cada una de las válvulas, una vez producida la combustión. Esta pieza correspondiente a las partes de un motor de combustión interna impulsa a cada uno de los pistones que generan la fuerza que llega a la misma, por medio de las bielas, transformando el movimiento hacia arriba y hacia abajo en energía circular. Para que exista una combustión deben conjugarse tres elementos: combustible, aire y chispa, y esto debe realizarse en la cámara de compresión. El ciclo Otto. El ciclo Otto de un motor se identifica por la cantidad de carreras o fases del pistón dentro de un cilindro que se requiere para completar dicho ciclo, donde la carrera o fase del pistón es el movimiento del mismo entre un punto muerto superior PMS y un punto muerto inferior PMI. En los motores automotrices se emplea un ciclo de 4 tiempos. Para completarlo se requieren 2 giros completos del cigüeñal de 720 grados por un giro del árbol de levas de 360 grados. De esta forma, el pistón tiene que recorrer 4 veces su carrera para completar un ciclo. Las 4 carreras o los 4 tiempos del pistón son llamados la carrera o fase de admisión, en donde la válvula de admisión se abre a medida que el pistón inicia su carrera descendente, absorbiendo la mezcla aire-combustible, vaporizada o pulverizada, ya sea por el carburador o por los inyectores. El pistón llega al final de la carrera inferior PMI, cerrándose la válvula de admisión. En la carrera o fase de compresión, el pistón empieza su carrera ascendente, empujado por el cigüeñal mediante la biela, mientras que las válvulas permanecen cerradas, comprimiendo la mezcla contra la parte alta del cilindro. En el momento que el pistón llega a su punto muerto superior, la mezcla habrá sido reducida a una parte de su volumen inicial. Esta compresión aumenta la presión en el interior del cilindro y la temperatura de la mezcla. En la carrera o fase de fuerza o explosión, con las válvulas cerradas, el pistón se aproxima al punto muerto superior, al mismo tiempo que es suministrado un alto voltaje a la bujía, originando así la chispa de ignición. El calor liberado al quemarse la mezcla de aire y combustible eleva la presión, empujando el pistón hacia el punto muerto inferior. En la carrera o fase de escape, el pistón inicia su carrera ascendente, mientras que la válvula de escape se encuentra abierta, desalojando así los gases del producto de la combustión. Al llegar al pistón nuevamente a su punto muerto superior, se completan los 720 grados del giro del cigüeñal y se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, para empezar otro nuevo. Una forma en que la eficiencia termodinámica puede mejorar a los motores a través de una mayor relación de compresión. Esta relación es la diferencia entre el volumen mínimo y máximo en la cámara del motor. Una relación más alta permitirá que entre una mayor mezcla de aire y combustible, lo que causará una presión más alta, lo que llevará a una cámara más caliente y aumenta la eficiencia térmica. Sistema de inyección de combustible MPFI. El sistema de inyección multipuerto MPFI es un sistema de inyección de combustible empleado por diferentes vehículos automotrices modernos, que en función al combustible es inyectado directamente e indirectamente a las cámaras de combustión. Los motores con inyección multipuerto cuentan con un inyector independiente para cada cilindro montados en el múltiple de admisión o en la cabeza, encima de los puertos de admisión. Por lo tanto, un motor de 4 cilindros tendrá 4 inyectores. Un 6 cilindros tiene 6 inyectores y un 8 cilindros tiene 8 inyectores. Estos sistemas son más caros debido a la cantidad de inyectores, pero el tener inyectores independientes para cada cilindro representa una diferencia considerable en desempeño. El mismo motor con sistema MPFI producirá de 10 a 40 caballos de fuerza más que el sistema TBI debido a su mejor distribución de combustible entre los cilindros. La inyección al MPFI es muy similar a la del TBI y también sustituye a los sistemas carburables, pero sin tanta complejidad. No depende de vacíos del motor para la cantidad de combustible a entregar. El combustible es inyectado directamente al múltiple de admisión en lugar de ser jalado por la generación de vacío como un carburador. El fuel de inyección
introduce combustible automatizado directamente al motor, eliminando los problemas de encendido en frío que tenían los motores con carburador. La inyección electrónica de combustible se integra con mayor facilidad a los sistemas de control computarizado que un carburador mecánico. La inyección de combustible multipuerto, donde cada cilindro tiene su propio inyector, entrega una mezcla de aire y gasolina a cada uno de los cilindros, en forma mejor distribuida, lo cual mejora la potencia y el desempeño del auto. La inyección de combustible secuencial, donde la abertura de cada inyector es controlada de manera independiente por la computadora y de acuerdo a la secuencia de encendido del motor, mejora la potencia y reduce las emisiones a la atmósfera. El sistema de inyección electrónica fue aplicado en los automóviles por la necesidad de un control de emisiones más eficientes. Esto incluye el consumo de combustible en el motor. Para controlar este sistema, se instaló un módulo de control eléctrico llamado computadora, la cual recibe información de un grupo de sensores instalados en diferentes partes del motor y tren motriz. Estos sensores se encargan de medir dicha información y mandarla a la computadora para ser procesada y comparada con los estándares impuestos por el fabricante en una memoria dentro de la computadora. La computadora SM manda la orden de lo que se tiene que hacer y para esto cuenta con un grupo de ayudantes que se les llaman actuadores. Estos son los que realizan el trabajo. En este grupo se encuentran los inyectores y la bomba de gasolina, entre otros, los cuales reciben la señal para activarse por un tiempo determinado en milisegundos. Algunos tipos comunes de inyección múltiple a los puertos son inyección múltiple a los puertos MPFI. Este sistema energiza a los inyectores en grupos. Tuned Port Injection. Este sistema tiene un sistema de control inducido de aire para proporcionar una mejor alimentación de aire a cada uno de los cilindros. Inyección secuencial múltiple a los puertos SFI. Este sistema energiza a los inyectores uno a uno en el orden Inyección secuencial múltiple a los puertos SFI. Este sistema energiza a los inyectores Inyección secuencial múltiple a los puertos SFI. Este sistema energiza a los inyectores uno a uno en el orden de encendido del motor. Las partes del sistema MPFI. Riel de combustible. Estos son tubos de metal formados de tal manera que acomoden sobre el múltiple de admisión. Soportan los inyectores y el regulador de presión. Recibe por un extremo gasolina dentro del tanque y por su extremo final sale el exceso hacia el tanque una vez mantenida la presión adecuada. Cuenta con una terminal roscada para poder adaptar fácilmente un manómetro de revisión o un conjunto limpiador de inyectores. Inyectores. Son válvulas de gasolina que recibe el voltaje positivo desde la llave de encendido a través de un relé e impulsos alternos de tierra desde la computadora ECA. La duración de estos pulsos determina la cantidad de gasolina inyectada. El ECA se basa en información en varios sensores para determinar esa duración. Los inyectores están conectados a un riel de combustible que tiene presión de 39 libras por pulgada con el vehículo rodando y 30 libras por pulgada en marcha mínima. Por su diseño, los inyectores Ford que han recibido limpieza o lavado en mucho tiempo tienen tendencia a revertir un funcionamiento muy deficiente 1 o 2 semanas después de que han sido lavados de manera profesional. En este caso, el motor tirotea severamente el acelerador. La solución consiste en lavar nuevamente los inyectores. Por esta razón, es recomendable lavar los inyectores Ford más seguido que el de otras marcas. Regulador de presión. Este regulador se localiza montado en el riel de gasolina y consiste en una cámara con un diafragma interno, un resorte y una entrada negativa de vacío por un lado, para regular la presión, y 2 líneas de gasolina, entrada y salida. Por el otro lado, la presión mantiene constante sobre los inyectores y el exceso de gasolina es regresado al tanque de combustible, no desde el regulador, sino desde el final del riel de combustible. Cuerpo de aceleración. Este es un ensamble metálico localizado sobre el motor. Tiene adaptado el estrangulador y la válvula de paso de aire. No tiene terminales de vacío. Al realizar una afinación mayor debe extraerse para lavarse. Sistema de encendido convencional o de platino. La función principal del sistema de encendido es generar una chispa dentro de los cilindros o cámaras de combustión del auto para encender la mezcla aire-gasolina y así producir el movimiento de los pistones del motor. Esta chispa se produce a través de las bujías. Para producir esta chispa se necesitan impulsos de alta tensión.
Para ello, la bobina transforma el bajo voltaje de la batería en impulsos de alta tensión. La bobina es el elemento que transforma el bajo voltaje de la batería de 12 voltios a impulsos de alta tensión de aproximadamente 25.000 voltios, los necesarios para producir un arco eléctrico entre los electrodos de la bujía. Los extremos del bobinado primario van conectados a las terminales de la bobina. Uno se une a la fuente de corriente positiva, mientras que el otro se conecta al ruptor platinos del distribuidor. Para el bobinado secundario, un extremo se conecta a la terminal de alta tensión de la bobina, mientras que el otro también es alimentado por corriente desde la fuente. Ambos enrollamientos van envueltos en varias capas de material magnético y están aislados por medio de aceites o materiales dieléctricos. Su funcionamiento se basa en la inducción magnética, cuando el circuito del bobinado primario es interrumpido por medio del ruptor del distribuidor. Este induce un impulso de alta tensión sobre el bobinado secundario, el cual a su vez lo dirige por la salida central de la bobina hacia el distribuidor. Una vez que ya tenemos la chispa, necesitamos un tercer elemento que distribuya esta chispa en los cilindros del motor en el momento adecuado. De esto se encarga el distribuidor. El distribuidor tiene dos funciones: distribuir la chispa generada por la bobina y hacer la función de un interruptor, el cual a su vez contribuye para la generación de la chispa. Está compuesto en su interior por un rotor, el cual es accionado por un eje que funciona con el movimiento del motor. La tapa de distribución contiene un electrodo central y a su alrededor varios contactos. La forma en que recibe la corriente de alta tensión es por el electrodo central, y la forma de distribuirla es a través del rotor, el cual recibe esta alta tensión y la distribuye a los demás contactos. Cabe mencionar que este proceso está debidamente sincronizado para que cada bujía reciba la chispa en el momento exacto. Platinos. La parte que hace de interruptor, a su vez que genera la alta tensión en la bobina, son los platinos. Su función es permitir o interrumpir el flujo de corriente hacia el circuito primario. Están formados por contactos, los cuales abren y cierran por medio de una leva, la cual está unida al eje donde está ensamblado el rotor. Con cada movimiento de la leva, los platinos abren y cierran los contactos. La forma en que se induce la corriente de alta tensión sobre la bobina es al abrirse los contactos de los platinos, ya que al abrirse en el circuito primario se desvanece el campo magnético y por consecuencia se induce el voltaje de alta tensión sobre el circuito secundario, que a su vez la transporta hacia el distribuidor. Esta alta tensión provocada por la apertura de los platinos se eleva a tal punto que hace saltar una chispa entre los contactos del ruptor, los cuales sin la ayuda del condensador se flamearían. Condensador. El condensador o capacitador ayuda a evitar el problema de arco eléctrico entre los contactos del ruptor o platinos, ya que al cargarse absorbe la alta tensión provocada por la apertura de los platinos. A su vez, el campo magnético se anula casi instantáneamente. Con ello se induce un voltaje más alto en el devanado secundario de la bobina. Resistencia balastra. Los sistemas de encendido convencional por contactos utilizan un resistor primario o balastra. Este puede ser una resistencia o bien un cable resistencia. Este se encuentra ubicado entre el interruptor de encendido y la bobina. Su función principal es limitar o distribuir el voltaje en el sistema de encendido. Esta disminución de voltaje es necesaria ya que los platinos operan dentro de un rango de voltaje muy reducido y no pueden soportar elevados flujos de corriente. La alimentación de corriente al circuito de encendido sucede cuando giramos la llave para encender el vehículo. Esto porque el interruptor de encendido cierra el circuito permitiendo el flujo de energía. El flujo de corriente viaja a través de la resistencia balastra, entra y sale de la bobina creando un campo magnético alrededor del arrollamiento. Después va hacia los platinos, los cuales se encuentran cerrados y finalmente regresa a la batería a través de masa del auto. Esta operación produce a su vez giros del motor. Cuando esto sucede, hace girar también el eje del distribuidor, en el cual se encuentra la leva de los platinos. Al girar la leva provoca la apertura de los puntos de contacto de los platinos. Esta apertura produce una extracorriente por autoinducción en el arrollamiento del circuito primario. Esta extracorriente es absorbida por el condensador. Al cortar el flujo de corriente en el circuito primario de la bobina, se anula de forma inmediata el campo magnético. Esta variación del campo magnético es la que induce un alto voltaje en el arrollamiento secundario, debido a que el circuito secundario tiene muchas más espiras que el primario.
El voltaje que se induce en él es muy superior al que atraviesa el circuito primario. Al inducirse este voltaje en el circuito secundario, este viaja por la terminal central de la bobina mediante un cable al centro de la tapa del distribuidor. Al llegar al distribuidor, esta alta tensión es distribuida por medio del rotor, el cual gira y pasa por cada una de las terminales del distribuidor, entregando en el momento preciso esta alta tensión al cable que le corresponde. En estas terminales se encuentran conectados los cables de encendido que van hacia las bujías. A través de ellos llega la alta tensión a su electrodo central. Cuando esto sucede, se produce la chispa al saltar esta alta tensión entre sus electrodos. El sistema de lubricación. El objetivo de cualquier motor es producir movimiento a expensas de una fuente de energía externa, que en los motores de combustión interna, según se ha visto, se logra quemando combustible. Debido a este proceso, un motor en funcionamiento implica una gran cantidad de fricción entre sus componentes y una elevada temperatura debido a la combustión y a la propia fricción. Aunque la mayoría del calor se expulsa con los gases de escape, la fricción, junto con el calor producido por la misma, puede provocar el agarrotamiento de los componentes y un rápido desgaste de los mismos, mientras que el calor residual de la combustión puede elevar tanto la temperatura que produzca la fusión de las piezas metálicas. En ambos casos, el efecto es la inutilización del motor. Para mantener fricción y calor en unos valores razonables, los motores disponen del sistema de lubricación. Al mantener el motor lubricado con aceite hay menos fricción, lo que significa que el motor tiene que hacer menos esfuerzo para seguir avanzando. Eso, a su vez, significa que podrás avanzar usando menos combustible y una temperatura más baja. Todo esto significa que habrá menos desgaste en las piezas móviles del motor. Además, mantener el aceite limpio en el sistema significa que no solo podrás tener el corazón de tu auto en excelentes condiciones, sino que también podrás ahorrar dinero. Componentes del sistema de lubricación. La bandeja de aceite. Aquí es donde el aceite está cuando el motor no está prendido. En la mayoría de los automóviles, este sartén contiene alrededor de 4 a 6 litros de aceite. Tubo de recogida o recolección. Cuando enciendes el motor, este necesitará aceite inmediatamente. A través de este tubo, tanto el aceite como el combustible pueden ser dirigidos hacia el motor y estar listos para la acción. La bomba de aceite. La bomba comienza a succionar el aceite para que éste pueda deslizarse a través del tubo y luego pasa a presurizarlo. En esta parte el aceite y el combustible están mucho más cerca. Válvula de alivio de presión. Si el aceite y el combustible se mezclan, puede ocurrir muchos problemas en tu motor. Gracias a esta válvula de presión, estos dos fluidos pueden permanecer separados. Filtro de aceite. Si bien el aceite puede pasar al motor, el filtro ayudará a mantener la suciedad y los desechos que pudo haber recogido mientras cumplía su recorrido. Galería principal. Pequeños orificios perforados en el cigüeñal u otras partes del sistema que permiten que el aceite cubra los cojines y los cilindros que necesitan mantenerse lubricados. Cárter. Después de hacer su trabajo para mantener las partes móviles del motor en movimiento, el aceite se deslizará hacia abajo en el cárter nuevamente. Aquí se almacenará hasta que el aceite sea succionado de nuevo hacia el tubo de recolección y esté de vuelta en el trabajo. Los motores generalmente contienen entre 4 y 8 litros de aceite, según su tamaño y tipo. Cuando está apagado, el aceite se acumula en el cárter, normalmente situado en la parte inferior del bloque. Tan pronto como el motor cobra vida, la bomba de aceite comienza a funcionar. El sistema de lubricación tiene como función mantener y renovar de forma continua esta película lubricando las partes móviles del motor y así evitar el desgaste debido a la fricción, además de refrigerar mediante el propio lubricante las partes del motor a las que no puede acceder el sistema de refrigeración. Además, el propio aceite arrastra los elementos contaminadores producidos. Los lubricantes comúnmente empleados son aceites que provienen del refino del petróleo, debido a cumplir una serie de requisitos principalmente relativos a su viscosidad, de acuerdo con la severidad de las condiciones de operación del motor. Para determinar la viscosidad del aceite se utilizan varios sistemas de números, de forma que cuanto menor sea el número, más ligero es el aceite. La mayoría de los aceites contiene aditivos para reducir la oxidación e inhibir la corrosión, y los hay que abarcan distintos grados de viscosidad, multigrado. En cualquier caso, el aceite utilizado debe corresponder siempre al grado y tipo determinado por el fabricante. El sistema consta de un depósito interno o externo, las bombas que lo hacen circular por el interior del motor y los conductos exteriores.
un filtro para recoger las impurezas, una válvula que evita un exceso de presión y los indicadores de presión o temperatura en la cabina del piloto. Hay dos sistemas de lubricación conocidos como cárter seco y cárter húmedo, siendo este último el comúnmente utilizado en los aeroplanos ligeros por su sencillez y bajo costo. Los motores generalmente contienen entre 4 y 8 litros de aceite según su tamaño y tipo. Cuando está apagado, el aceite se acumula en el cárter, normalmente situado en la parte inferior del bloque. Tan pronto como el motor cobra vida, la bomba de aceite comienza a funcionar, primero moviendo el líquido a través del filtro de aceite para eliminar contaminantes y partículas que puedan dañar los componentes internos del motor. Después, el aceite fluye a través de las galerías que recorren cada uno de los recovecos del motor. Las galerías son los tubos y canales que garantizan que el aceite llegue a todos los componentes. El cigüeñal y los cojinetes de fricción están empapados y túneles que los mantienen fríos al tiempo que giran rápidamente. Los orificios rocían aceite en la parte inferior de los pistones, lo que ayuda a controlar las temperaturas de la combustión y reduce la fricción a medida que se mueva hacia arriba y hacia abajo. El aceite también lubrica el árbol de levas, las válvulas y sus resortes para que se muevan libremente sin problemas. Debido al flujo de este, continúa su trayecto pasando en algunos casos por un radiador enfriado por aire para atenuar la temperatura del aceite. En otros simplemente regresa al cárter que de igual forma es enfriado por el aire que impacta con este al desplazarse y de esta manera evitamos un tanto el desgaste de nuestro motor hasta que éste se apaga. Sistema de enfriamiento por líquido. El sistema de refrigeración está compuesto principalmente por bombas de agua, radiadores, ventiladores de refrigeración, depósitos de agua de compensación, termostatos, camisas de agua en el bloque del motor y culata y dispositivos auxiliares. En el sistema de enfriamiento en realidad hay dos ciclos de disipación de calor. Uno es el ciclo principal para enfriar el motor y el otro es el ciclo de calefacción interior. Los dos ciclos se centran en el motor y utilizan el mismo refrigerante. El ciclo principal incluye dos ciclos de trabajo, el ciclo de frío y el ciclo normal. Una vez que el motor está frío, el motor se calienta gradualmente y la temperatura del refrigerante no puede abrir el termostato en el sistema. En este momento, el refrigerante solo se utiliza por la bomba de agua para llevar a cabo la circulación fría del automóvil. El propósito es hacer que el motor alcance lo antes posible la temperatura normal de trabajo, a medida que aumenta la temperatura del motor. La temperatura del refrigerante aumenta a la temperatura de apertura del termostato. Generalmente esta temperatura es de 80 grados centígrados. El refrigerante en este momento sale del motor, pasa a través del radiador en la parte delantera del automóvil, disipa el calor y luego ingresa al motor a través de la bomba de agua. El ciclo de calentamiento. Este es un ciclo de calentamiento, pero para el motor. También es un ciclo de enfriamiento del motor. El refrigerante pasa a través del dispositivo de calefacción en el automóvil, envía el calor del refrigerante al interior del automóvil y luego regresa al motor. Una diferencia es que el ciclo de calefacción no es controlado por el termostato. Mientras la calefacción esté encendida, el ciclo comenzará sin importar si el refrigerante está frío o caliente. Refrigerante. El refrigerante, también conocido como anticongelante, es un líquido compuesto por aditivos anticongelantes, aditivos para prevenir la corrosión del metal y agua. Debe tener propiedades anticongelantes, anticorrosivas, de conductividad térmica y de no deterioro. El etilenglicol se utiliza a menudo como componente principal, con aditivos anticorrosivos y anticongelante de agua. Termostato en el sistema de refrigeración. A partir de la inducción del ciclo de enfriamiento, se puede ver que el termostato decide si usar el ciclo del automóvil frío o el ciclo normal. El termostato se abre después de 80 grados centígrados y se abre a su máximo a 95 grados centígrados. El termostato no se puede cerrar, lo que hará que el ciclo entre en el ciclo normal, de modo que el motor pueda alcanzar la temperatura normal lo antes posible. Cuando el termostato no se puede abrir o la apertura es inflexible, por lo que el refrigerante no puede circular por el radiador, provocando que la temperatura sea demasiado alta,
Si el sobrecalentamiento es causado por la imposibilidad de abrir el termostato, la temperatura y la presión de las tuberías de agua superior e inferior del radiador serán diferentes. La bomba de agua. La función de la bomba de agua es presurizar el refrigerante para asegurar su circulación en el sistema de refrigeración. La falla de la bomba de agua generalmente es causada por el daño del sello de agua, y la falla del rodamiento hace que la rotación sea anormal o ruidosa. Cuando el motor se sobrecalienta, lo primero a lo que debe prestar atención es a la correa de la bomba de agua. El radiador en el sistema de refrigeración. Cuando el motor está en funcionamiento, el refrigerante fluye en el núcleo del radiador y el aire pasa fuera del núcleo del radiador. El refrigerante caliente se enfría debido a la disipación del calor en el aire. También hay una pequeña parte importante en el radiador, es decir, la tapa del radiador, que se pasa por alto fácilmente. A medida que cambia la temperatura, el refrigerante se expandirá y contraerá térmicamente. La presión interna del radiador aumenta debido a la expansión del refrigerante. Cuando la presión interna alcanza un cierto nivel, la tapa del radiador se abre y el refrigerante fluye hacia el tanque de almacenamiento de líquido. Al bajar la presión, el refrigerante fluye de regreso al radiador. Si el refrigerante en el tanque de reserva no disminuye, pero el nivel de líquido del radiador disminuye, entonces la tapa del radiador no funciona. Ventilador del sistema de refrigeración. En conducción normal, el flujo de aire de alta velocidad es suficiente para disipar el calor, y el ventilador generalmente no funciona en este momento. Pero cuando funciona a baja velocidad, el ventilador puede girar para ayudar al radiador a disipar el calor. El arranque del ventilador está controlado por el sensor de temperatura del agua. Sensor de temperatura del agua. El sensor de temperatura del agua es en realidad un interruptor de temperatura. Cuando la temperatura del agua de entrada del motor supera los 90 grados centígrados, el sensor de temperatura del agua activará el circuito del ventilador. Si la circulación es normal y el ventilador no gira cuando aumenta la temperatura, es necesario revisar el sensor de temperatura del agua y el ventilador. Tanque de almacenamiento de líquidos. La función del tanque de almacenamiento de líquidos es completar el líquido refrigerante y amortiguar los cambios de expansión y contracción térmica. Si el tanque de almacenamiento de líquido está completamente vacío, no puede simplemente agregar líquido al tanque. Debe abrir la tapa del radiador para verificar el nivel de líquido y agregar refrigerante. De lo contrario, el tanque de almacenamiento de líquido perderá su función. La función del sistema de refrigeración es garantizar que el motor funcione a la temperatura más adecuada en todas las condiciones de trabajo. La combinación del sistema de refrigeración afectará directamente a la vida útil y el ahorro de combustible del motor. Por lo tanto, en el diseño y cálculo del sistema de refrigeración, la selección del radiador y la combinación del ventilador juegan un papel vital en el sistema de refrigeración. Sistema de carga. Es un circuito eléctrico que está conformado por el circuito de carga, el circuito de arranque y el circuito de encendido. El sistema eléctrico difiere entre los motores diésel y gasolina en que estos últimos necesitan de un circuito adicional para lograr el encendido de la mezcla de combustible. El circuito de carga es el encargado de suministrar la corriente eléctrica a la batería y a todos los sistemas y componentes que requieren de la energía eléctrica durante el funcionamiento del motor. Cuando giramos la llave y realizamos la puesta en marcha del motor de combustión interna, la batería suministra la corriente necesaria y se descarga durante este proceso. El alternador, que está en funcionamiento, envía corriente a la batería para recargarla y suministrar la energía a otras necesidades del sistema. El regulador controla el voltaje y la corriente. La batería actúa en conjunto para controlar el voltaje, la corriente e indicar el flujo de esta. Cuando el motor se apaga, el alternador se detiene y deja de generar corriente. En este momento, el voltaje en el generador es igual a cero y la batería se encuentra a plena carga. Por tal razón, tiende a enviar corriente al generador para evitar daños en el alternador y la descarga de la batería. El circuito eléctrico de carga está conformado por la batería, el alternador, el regulador y el amperímetro. La batería es la fuente inicial de la corriente eléctrica y actúa en todos los circuitos. Funciona por un proceso electroquímico que produce corriente eléctrica, que permite almacenar energía de forma química. La batería está compuesta de varias celdas conectadas entre sí en serie, las cuales tienen placas positivas de dióxido de plomo y unas placas negativas de plomo esponjoso. Unas placas aislantes intercalando las anteriores
se encuentran sumergidas en un baño electrolítico de ácido sulfúrico. Cada celda genera 2 voltios, por tanto, si tiene 3 celdas produce 6 voltios, si tiene 6 celdas generará 12 voltios. En la parte superior se encuentran 2 postes o bornes, que son los puentes de unión entre las celdas, y también encontramos las tapas de llenado de los vasos. La carga de la batería depende de la concentración del electrolito y la diferencia entre los materiales de las placas. El alternador es el encargado de generar la corriente eléctrica. Lo realiza a través de un proceso electromagnético, donde convierte la energía mecánica a través del movimiento de energía eléctrica. El alternador es impulsado por el motor del automóvil a través de una de las correas. En algunos casos, solo acopla el alternador o acopla diferentes componentes. También es denominado correa de accesorios. Existen 2 tipos de generadores, el dínamo y el alternador. El dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua. El alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Esto quiere decir que tiene una bobina reactora que genera energía de corriente alterna. Esta corriente alterna luego es convertida a corriente directa a través del puente rectificador del alternador, que es un puente de diodos. El regulador es el elemento encargado de ajustar el voltaje generado por el alternador. La señal que recibe tiene unos picos. Este regulador se encarga de nivelarlos. El funcionamiento del regulador consiste en detectar el voltaje suministrado por el alternador y que llegue a un valor constante de aproximadamente 14 a 15 voltios. El amperímetro es un indicador de carga o descarga de la batería. Puede ser una aguja que marca el voltaje o, como se observa hoy en día, una luz indicadora en el tablero de instrumentos que tiene la forma o la figura de la batería, la cual, en caso de que la tensión no sea la adecuada, se encenderá en el tablero de instrumentos. Sistema de carga inteligente. En la actualidad, los vehículos están provistos de un sistema de carga inteligente, generalmente gobernados por la ECU o el computador. Este recibe señales del alternador, donde obtiene el nivel y estado de carga. También puede efectuar corrientes de acuerdo a las señales recibidas, manteniendo la batería en una carga adecuada, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del motor RPM y el número de accesorios que se encuentren activos y funcionando en ese momento. El sistema a su vez está en la capacidad de determinar el tiempo restante de su uso, por ejemplo, del radio cuando el vehículo está estacionado. Este sistema, al ser controlado por la ECU, prolonga la vida útil de la batería, ya que la corriente que envía el alternador es regulada teniendo en cuenta la temperatura de la misma. Normalmente se conoce que una batería cuando está fría responde mejor a una tensión más alta comparada con una batería caliente, que responde mejor a una tensión ligeramente más baja. La ECU evalúa la temperatura directamente en la batería o en un sensor de temperatura en el regulador y permite que la alimentación de tensión proveniente del alternador varíe en función de dicha temperatura, manteniendo una carga ideal. El alternador es el elemento del circuito eléctrico del automóvil que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. El principio de funcionamiento es relativamente sencillo. El alternador es un dispositivo que al girar genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Para girar, el alternador va conectado al motor a través de la correa auxiliar o de accesorios. El alternador de un vehículo es un dispositivo diseñado para proporcionar corriente eléctrica, la cual se destina a recargar y mantener la carga de la batería, así como suministrar corriente a todos los sistemas eléctricos que lo requieran, como la iluminación, la climatización, etc., denominados consumos eléctricos. Antes del alternador existía el dínamo, sistema que paulatinamente fue siendo sustituido por el alternador a partir de los años 70. En la actualidad, los vehículos incorporan gran cantidad de componentes que requieren alimentación eléctrica. De no ser por los alternadores actuales, muchos de estos sistemas no podrían funcionar correctamente al tener necesidades eléctricas muy exigentes. Por último, dejo los links de los diversos videos que he realizado de los sistemas del automóvil. Eso es todo, esto fue Sistema Automotriz Robel. Muchas gracias.